6 pasos para crear una rutina diaria de oración antiestrés. Bienvenidos a Oraciones Cristianas todos los días, un lugar para iniciar y cerrar el día en la presencia de Dios. A veces creemos que para tener una vida de oración necesitamos sentirnos inspirados, lugar cómodo y apacible. Y otras, vamos a la oración cuando ya nos sentimos hasta el límite, cuando ya no podemos más con la situación que estamos viviendo. Pero resulta que la oración no se sostiene con emociones, sino que es una decisión. Por eso hoy quiero compartir contigo estos 6 simples pasos para que puedas tener una vida de oración diaria y que pueda ser sostenible. Quédate conmigo hasta el final para que puedas ver cada truco en cada paso que vamos a seguir. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Señor, enséñanos a apartar un día y un espacio para estar contigo. Enséñanos a confiar en ti y a saber que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, si este contenido te ayuda a acercarte cada vez más a Dios y a sentirte más tranquilo y a saber que sí puedes tener una vida de oración sin tanto estrés y sin tanta carga, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Aquí estamos construyendo una comunidad donde puedes sentirte acompañado y apoyado. Elige un momento fijo del día. Para este punto, tenemos que tener una hora específica de oración. No puede ser cualquiera, ya que necesitamos que nuestro cerebro cree un hábito. Ya cuando tenemos un hábito creado, entonces ya podemos decir que tenemos una vida de oración regular. Entonces, aquí es donde tú eliges si vas a orar de día o vas a orar de noche. Para algunas personas es importante orar de día o en la mañana, porque inician su día ya en la presencia de Dios. Hay otros que en la noche para poder entregarle todas las cargas del día a Dios. Ahora, si dejas la oración para cuando tengas tiempo, te aseguro que no vas a tener el tiempo suficiente nunca para tener un momento de oración. Y no te lo digo para que tengas 1 hora, 2 horas para orar, sino con 5 minutos te aseguro que es suficiente. Esto lo podemos ver en Salmos 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, y por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera. Estas palabras vienen del rey David. Vemos en la vida del rey David que era un hombre de oración. Todas y cada una de las cosas que él tenía en su corazón las llevaba delante de Dios. Y no siempre Dios le respondía. Por algo aquí en este versículo dice, y quedo a la espera. Muchas veces Dios no nos va a responder de la manera que nosotros queremos, pero hasta su silencio es una respuesta. Eso quiere decir que significa quizás ahorita no, puede ser para después, no es el momento, o simplemente que ya lo que tú estás pidiendo ya está hecho. Porque la oración no es solamente hablar, la oración también es aprender a esperar y a permanecer en la presencia de Dios. Entonces, como te iba diciendo, puede ser al despertar, antes de que el ruido del día comience, o en la noche, cuando necesitas soltar todo aquello que vienes cargando durante el día, situaciones difíciles, una cuestión que te ocurrió en el trabajo. Lo importante es que la hora no es que sea exacta, sino que trates de hacerlo en ese mismo tiempo todos los días. Así tu cuerpo, tu mente, tu cerebro se van acostumbrando que esa hora es la que tú apartaste para Dios. Es decir, que lo importante es la constancia, más que las palabras que tú estás diciendo. Esto nos lleva al punto número 2. Busca un lugar tranquilo. Ahorita podemos decir que es muy difícil conseguir un lugar tranquilo para orar, pero no se trata de un lugar perfecto donde todo esté acorde, donde haya música relajante, no. Si tu lugar tranquilo es en una silla, en una esquina,
en tu cama antes de levantarte, en el baño, en la cocina, donde tú quieras, pero que sea un lugar tranquilo para ti, donde puedas escuchar tus pensamientos y puedas escuchar lo que le estás diciendo a Dios. Y además de eso, puedas soltar las cargas delante de Dios sin que sea algo apresurado. Es como cuando estamos hablando con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, alguien que sabemos que le tenemos confianza y podemos decirle cualquier cosa. No puede ser en cualquier lugar, no puede ser como queramos que sea. Tiene que ser en un lugar tranquilo, sin distracciones, que no estemos pendientes del teléfono, que no estemos pendientes de nada más, sino de hablar con Dios y esperar a ver cuál es su respuesta, si nos contesta o simplemente soltando todas las cargas, diciéndole a Dios simplemente que lo necesitamos, que queremos seguir adelante, pero ya no podemos, que necesitamos su fuerza. Entonces, como les digo, no tiene que ser un lugar perfecto. No necesitas una habitación enorme con música ni una atmósfera espiritual, sino un lugar que para ti sea tranquilo. Hasta dentro del carro, antes de irnos a trabajar, puede ser un lugar perfecto para que tú puedas hablar con Dios. Aquí les voy a regalar este versículo. Mateo 6:6. Dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Entonces, cerrar la puerta no significa literalmente que te vas a encerrar en un cuarto. Ojalá pudiéramos hacerlo, ojalá tuviéramos todo este tiempo para eso, sino que cerrarnos de todo el ruido que hay afuera. Ya bastante ruido tenemos dentro de nuestra mente como que para que también nos perturbe el ruido que hay afuera. Entonces ya cerrando ese momento, creando esa atmósfera dentro de nosotros, donde no haya más espacio que nuestro momento con Dios, ya es suficiente. Ya que tu mente necesita un espacio y tu corazón también. No podemos hacer algo tan importante como es la oración a Dios en medio del caos, en medio de los gritos, el apuro. De hecho, vemos aquí en la Biblia, cuando leemos la Biblia, vemos que Jesús también necesitó un momento para buscar al Padre, porque cuando él estaba, por ejemplo, en esa parte, cuando estaba a punto de ser crucificado, entregado, él estaba a punto de pasar por todo lo que pasó. Aunque era Dios, aunque sabía lo que iba a ocurrir, aunque sabía que iba a ser resucitado, la angustia la llevaba en su cuerpo como hombre, así como la llevamos nosotros. El sufrimiento, el estrés. Y Dios mismo le dio a él esa paz, esa tranquilidad en medio de la situación que estaba viviendo. Él buscó un lugar apartado y no estaba en un cuarto, no estaba en un lugar extremadamente tranquilo, estaba en un jardín a punto de ser capturado. Y aún ahí él fue y entregó sus cargas delante de Dios. Si Jesús necesitó de este momento, este espacio en silencio para hablar con el Padre, ¿cuánto más nosotros? También lo necesitamos. Dios sabe que lo necesitamos. Y nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente también lo sabe, nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces no tomamos el tiempo para apartarnos, aunque sea 5 minutos, e ir a la presencia de Dios. Vamos con el punto número 3. Comienza respirando y calmando tu mente. Como te digo, no estoy pretendiendo de que esto sea fácil, por supuesto que no lo es. No estoy pidiéndote que coloques tu mente en blanco, que medites, que te olvides de todo lo que te está ocurriendo. Por supuesto que no. Pero sí, antes de hablar con Dios, toma unos segundos para respirar profundo, para concentrarte, para entender que no estás solo en ese momento. Está Dios ahí escuchándote, que Él quiere escuchar lo que tienes que decir, que Él quiere llevar esa carga contigo. En Salmos 46:10 dice esto:
estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es que vayamos a la presencia de Él con una solemnidad máxima que ya no sepamos qué palabras decir, no, es solamente estar quietos. No podemos traer paz y tranquilidad a lo que nos está pasando. Con nuestra fuerza no podemos. Solo Dios nos va a dar esa paz, pero vamos delante de su presencia con quietud, calmando esos pensamientos, sin correr al hablar, hablando poco a poco cada una de las cosas que nos está sucediendo. Él sabe lo que nosotros dentro de nuestro corazón, pero necesita que cada uno de nosotros vayamos y le digamos, Señor, no puedo más. Señor, te necesito. Señor, estoy aquí. En este momento te pido que vayas a los comentarios y lo hagas como un ejercicio. Escribe en los comentarios, Señor, aquí estoy. Este va a ser el primer paso para poder calmarte, aquietar tu mente y poder decirle al Señor que estás aquí para hablarle y para recibir lo que Él tiene para ti. Y lo principal que estamos buscando es su paz en medio del caos. Entonces, esta quietud, en esta quietud pasa algo poderoso. Tu corazón empieza a recordar quién es el que tiene el control, quién es aquel que es poderoso para enfrentar las situaciones que tú ya no puedes. A veces Dios no quiere que hables tú primero. Él quiere simplemente que descanses en su... Solamente con estas palabras que ahorita te acabo de pedir que coloques en los comentarios, Señor, aquí estoy. Con eso ya es suficiente para que puedas sentir que Dios está contigo, para que tu cerebro, tu mente, tu cuerpo pueda calmarse. Es como sentir un abrazo del Padre y no es algo mágico, algo que simplemente está en nuestra imaginación, que realmente es así. Nuestra fe nos ayuda a entender de que del otro lado está el Señor y nuestra mente, nuestro cuerpo nos ayuda a entender de que estamos soltando todo aquello que nos ha traído angustia. Aquí, en este versículo que les voy a leer, está en Primera de Samuel 1:10. Con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Esta historia o este versículo está en la historia específicamente de Ana. Sabemos que ella fue al templo a orarle al Señor porque ella no podía tener hijos y lloró y fue con amargura y estuvo delante de la presencia de Dios sin importarle nadie más. Como vemos, ella no tenía un lugar específico para orar, no tenía una habitación, todo el mundo la estaba viendo, hasta el sacerdote la estaba observando y hasta pensó que estaba ebria, pero a ella nada de eso le importó. Era más importante saber qué quería decir el Señor, qué tenía para ella. Fue delante de él sin pensar quién la estaba observando. Simplemente se humilló delante del Señor y fue y le entregó sus cargas, le entregó su dolor. Ahí dice, lloró abundantemente. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado abundantemente durante toda una noche pensando que estamos solos, cuando al lado de nosotros está el Señor? Y así es lo que vamos a hacer todos los días que nos propongamos a orar. Ir delante del Señor con todas nuestras cargas, con todas nuestras emociones, con todo lo que tenemos dentro. El Señor no nos va a juzgar, no nos va a decir que así no se dice, no va a esperar de nosotros palabras perfectas. Simplemente quiere que vayamos con un corazón dispuesto. Ahora vamos al punto número 4. Habla con Dios con sinceridad. Dentro de la oración muchas veces escuchamos pastores, hermanos de la iglesia, personas que interceden con palabras muy bonitas. Y no digo que esto esté mal, te digo que esto no tiene que ser siempre así.
Cuando tú vas a hablar con una persona que es importante para ti, sabes que no te va a juzgar, que es tu mejor amigo, tu mejor amiga, no le hablamos con palabras rebuscadas, con palabras muy complicadas, simplemente expresamos lo que sentimos desde el corazón. Dios no está esperando que tú le digas las mejores palabras, con la mayor pronunciación, nada de eso. Dios está esperando que abras tu corazón con sinceridad. Si no sabes en ese momento qué decir, solamente repite en tu corazón: Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Ya con eso, Dios, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, te va a colocar en tu corazón qué vas a decir. No importa cómo lo digas, no importa si estás llorando, no importa si estás molesto, Dios va a entender lo que hay en tu corazón, porque podemos ir con palabras complicadas, con una oración ya predeterminada, pero Dios va a escuchar lo que hay realmente en nuestro corazón. Quiero invitarte que vayas a Primera de Pedro 5:7. Dice lo siguiente: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios cuida de cada uno de nosotros. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe los miedos que tenemos y sabe también cómo la oración se ha convertido en una carga. Estamos buscando palabras para poder agradar a Dios, estamos buscando métodos para poder encontrarnos con Dios y todo esto se ha vuelto algo complicado. Y resulta que no lo necesitamos, no necesitamos nada de estudios, no necesitamos nada complicado. Solo necesitamos ir delante de Dios. Dios no necesita palabras bonitas, solo necesita la verdad de tu corazón. Ahorita, bueno, les voy a contar una anécdota muy personal. Yo recuerdo que cuando mi hija fue diagnosticada con vitiligo, para quienes no conocen, es una afección de la piel que despigmenta la zona donde se presenta. Y por supuesto, no es algo clínicamente complicado, pero mi hija nunca había tenido ninguna enfermedad ni nada. Y yo oré delante de Dios, pero no con palabras bonitas, sino diciendo la verdad: Señor, si yo te he servido, si mi familia, Señor, te ha servido, ¿por qué tú permites que esto le pase a mi hija? Y muchos quizás me juzgarán porque no puedes ir a reclamarle a Dios algo, pero resulta que yo estaba abriendo mi corazón delante de Él y con amargura y lloro fui a Él: Señor, ¿por qué? Dame esa enfermedad a mí, no a mi hija. Y ahí, en ese momento que tuve con Dios, reclamándole lo que me estaba pasando, lo que estaba viviendo mi hija, fue que sentí paz. Sentí tranquilidad, porque sabía que a pesar de eso, que no podía cambiar la realidad, que mi hija se iba a tener que someter a varios tratamientos a lo largo de su vida, él tenía el control, que él había permitido eso, no que él había producido el vitiligo, sino que él había permitido eso por una razón. Quizás no la entendía en ese momento y simplemente sentía rabia, sentía dolor, sentía que Dios me había castigado por algo que había hecho, por algo que había dicho, que no me había dado cuenta. Pero no era así. Dios estaba permitiendo esa situación por algo. Más adelante entendí por qué y me dio paz, me dio tranquilidad. Hoy en día mi hija se está curando de esta situación y le di gracias a Dios por haber permitido esta enfermedad en la vida de ella. Entonces, no sé qué estés pasando tú en este momento, qué duelo estés sobrellevando, pero te aseguro que Dios tiene un propósito con eso que estás viviendo. A Dios no le impresiona la elocuencia, qué palabras bonitas, correctas e impresionantes le coloques. A Él lo que le importa es tu honestidad. Ahora vamos con el punto número 5. Entrega tus cargas y preocupaciones.
Esto se trata de que no solo vamos a ir a hablar con Dios, sino de soltar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras emociones delante de Él. La oración verdadera implica entrega, es decir, que nosotros vayamos delante de Él y realmente expongamos lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces no queremos decirle cosas a Dios desde la rabia porque pensamos que lo estamos ofendiendo. Por supuesto que tiene que haber un margen de cosas que podemos y no decirle al Señor, pero entendamos que Él es la persona en la que más podemos confiar. Él no va a juzgar lo que le estamos diciendo. Él va a entender que como nosotros, como seres humanos, vivimos cosas, sentimos cosas y vamos delante de Él, que es el único que nos puede dar una respuesta, una solución a aquellos que estamos viviendo. Por eso debemos colocar toda nuestra ansiedad, no solo una parte, toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones delante de Dios. De hecho, vuelvo a recordarles ese momento donde Jesús estaba orando delante del Padre, diciéndole, Señor, si puede pasar de mí esta copa, es decir, si me puedes evitar este dolor, este sufrimiento que voy a pasar en la crucifixión, en el camino a la crucifixión, entonces hazlo. No porque él no creía en lo que estaba pasando, obviamente él era Dios, pero también era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y es decir, si él pasó por eso, también nos entiende. Señor, evítame este dolor, Señor, evítame este proceso. Quizás no hay otra salida y tienes que vivirlo, o ya lo estás viviendo, pero sí Dios te puede ayudar a sobrellevar la situación, a sentir que no estás caminando solo, a sentir que ese momento que estás viviendo lo tenías que vivir para aprender, para que sirva de testimonio a otras personas, para poder aumentar tu fe y la fe de las personas que están alrededor de ti. Entonces, no es solamente contarle a Dios el problema, es entregárselo completamente. Cuando miramos demasiado un problema, nos vamos hundiendo poco a poco. De hecho, esto me recuerda a aquel pasaje donde Pedro ve a Jesús caminando por encima del agua y le dice, Señor, dime que vaya hacia ti. Y él se baja de la barca y comienza a caminar por encima del agua, igual que lo estaba haciendo el Señor. Pero cuando empezó a ver lo que había alrededor, la tormenta comenzó a hundirse y a hundirse. Y quizás a nosotros no nos pasa de manera literal, por supuesto, pero sí nos comenzamos a hundir dentro de nuestros problemas, en las situaciones, en lo que me pasó, en mi duelo, en mi estrés, en mi depresión, y no estamos viendo al Señor. Y no te culpo por eso, todos pasamos por esa situación, sino que tenemos una salida. Ahora, ¿qué tormenta estás enfrentando hoy? Te invito a que lo coloques en los comentarios. Te voy a estar leyendo para orar por tus problemas y para que Dios pueda sacarte de esa situación. Recuerda que aquí somos una comunidad donde vamos a orar unos por otros. No estás solo en esta situación. No sabes cuántas personas pueden estar pasando por lo mismo que estás pasando tú. Pero si nos acompañamos todos y buscamos la presencia de Dios, seguramente vamos a poder salir de eso juntos. Vamos ahora con el punto número 6. Termina con fe y gratitud. Cierra tu momento de oración agradeciendo. No porque todo lo que estés viviendo sea bueno, sino porque Dios sigue siendo bueno. Dios tiene el control de lo que está pasando. Muchas veces me pasó lo siguiente, con la anécdota que les acabo de contar sobre la enfermedad de mi hija. Yo me decía a mí misma, pero tienes que darle gracias a Dios, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios?
por una enfermedad que está padeciendo mi hija. Pero resulta que no es agradecer por lo que nos está pasando, sino por aquello que Dios va a tomar para enseñarnos. Aquí les voy a mostrar este versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias en toda situación. Es muy diferente a decir den gracias por toda situación. No, gracias Señor por la enfermedad de mi hija, gracias Señor porque se me murió tal familiar. No, no es eso. Es den gracias en toda situación. Gracias Señor, porque aún en medio de lo que estoy viviendo, tú tienes cuidado de mí. Gracias Señor porque tú sabes lo que yo estoy sufriendo y tú estás acompañándome. Gracias porque no te has olvidado de mí. Gracias porque todavía respiro. No sé por qué me has permitido vivir, pero gracias porque todavía estoy vivo. Solamente por eso tenemos que agradecer. Ya tenemos algo por qué agradecer. Entonces, la gratitud va a cambiar tu mente, cambia tu perspectiva y poco a poco va a reducir tu estrés. Vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, aquí nos damos cuenta que todos necesitamos una pausa con Dios. No esperes a tocar fondo, a que ya no puedas más, a que estés hundido en el problema para buscarlo. Tu paz no depende de que todo esté bien, sino de quién está contigo. Dios es el que está contigo y si tú lo buscas, vas a sentir su presencia. Hoy te doy gracias por acompañarme, por estar aquí y permitirme este momento con Dios y contigo. Síguenos para que podamos seguir orando juntos, construyendo esta comunidad y para que ninguno de nosotros pueda sentirse solo nuevamente. Hasta la próxima.